Siempre tenemos algunas personas Hola, que son Miriam. fieles hasta ahora. Así que estamos muy Sí, contentas ¿no? por eso. Sí, sí, esta es la hora del café del viernes con Diamantina. Y hoy, bueno, pues hoy tenemos a alguien muy importante aquí que nos va a hablar de cosas muy interesantes que a lo mejor desconocemos y que nos van a hacer mucho bien para nuestra salud y para nuestra vida en general. Así que me gustaría, como siempre, que tú misma te presentaras, nos dijeras a qué te dedicas, dónde estás y, bueno, cuál es ese tema tan fascinante en el cual tú sabes mucho más que nosotras y nos vas a comentar. Bueno, pues yo soy Amelia, me hago llamar Mel, que me gusta más así, más cortito, Mel Sánchez. Y bueno, yo soy, el tema importante que decía Diamantina, bueno, del que vamos a hablar, es la psiconeuroinmunología clínica. Yo soy osteópata y fisioterapeuta en ese orden, aunque pueda parecer extraño. Estoy especializada en embarazo y posparto y, bueno, pues doy clases de entrenamiento funcional, sobre todo a mujeres, pero también a hombres y a chicos jóvenes. Y bueno, y Diamantina me ha invitado hoy eso, a estar hoy aquí, a hablaros de cómo puede influir el cómo nos alimentamos en la toma de decisiones y qué es eso de esa palabra tan rara que es la psiconeuroinmunología clínica. Trabajo en Salamanca y soy la CEO o la directora de Espacio Enco, que es un espacio multidisciplinar en el que trabajamos varios profesionales y nuestro objetivo es que toda persona que pase por allí pueda alcanzar su máximo potencial, pero siempre haciéndole presente que es él o ella la que tiene que iniciar el cambio y ese proceso de alcanzar su mejor versión, ya sea pues en la salud, en el entrenamiento. También tenemos clases particulares para gente joven, gente que está en la universidad. Pues todos ellos, todos los que pasan por ahí, tienen que poner desde ellos mismos su granito de arena para mejorar, aunque nosotros pues seamos como ese bastón que les ayudamos en su día a día para mejorar. Para crear esos hábitos saludables que tanta falta nos hacen, ¿verdad? Eso es, porque todo el mundo conoce los hábitos saludables, pero a veces, pues bueno, siempre hemos oído hablar de la fuerza de voluntad y a veces no es solo la fuerza de voluntad, hay que tener un conocimiento de qué es lo que nos está pasando y a partir de ahí, pues ser conscientes de ello y poder tomar o iniciarte a la acción. Claro, desde comprender qué es lo que debemos hacer bueno para nosotras y desde ahí pues empezar a incorporar esas Eso es. cosas que a lo mejor no las incorporamos todavía. Bueno, cuéntanos un poco, Mel, qué es eso, de qué trata esa disciplina con ese el título tan largo, pero tan interesante, porque he estado investigando un poco y me ha parecido que es muy interesante cómo conectar la parte emocional con nuestra parte digestiva y con la inmunología y con nuestra Sí. propia salud, ¿no? Que es como que de alguna manera conectarlo todo, que antes pensábamos que cuando estudiábamos en la escuela cada sistema estaba por un lado, el digestivo por un lado, el nervioso por otro, y resulta que no, que somos un todo y que bueno, de que si en la armonía de ese todo está en que nos sentamos bien y no estemos enfermos. Cuéntanos un poquito de qué se trata esa disciplina y sobre todo cómo nos puede ayudar en nuestro día a día, ¿no? Pues es una palabra rara, ¿no? Porque al principio, pues, y de hecho casi nadie la pronuncia bien. Ayer una alumna en el cartel que tenemos abajo en la entrada dice, pues me he parado de leerlo y pone algo de PNI, PIN, no sé muy bien lo que es, que no es NPI. Pues es una disciplina que se encarga de tener una visión un poquito más transversal de lo que es la salud y la enfermedad, porque bueno, en los momentos en los que vivimos hoy en día parece que hay que encasillarlo, ¿no? Estamos enfermos o estamos sanos, o puede parecer que estamos sanos, pero tenemos ciertos síntomas con los que estamos a disgusto o no, o estamos incómodos, y la medicina alopática, que es la medicina tradicional, convencional, no nos ofrece solución, porque es verdad que la medicina, y lo voy a dejar dicho porque si no abro un melón y puedo tener aquí críticas por todos lados, yo no estoy en contra de la medicina convencional, por supuesto que no, pero es verdad que la visión que se tiene es muy segmentada y se va siempre al síntoma y no vamos al origen. Entonces lo que estamos haciendo es poner parches a muchísimas personas, o simplemente no se les diagnostica nada, o se les diagnostica algo, se les pone una etiqueta y esa persona ya se encasilla dentro de una etiqueta. Pues yo soy o yo tengo lo que el médico me ha dicho que tengo, y muchas cosas son palabras del médico de origen idiopático. Eso es que ni ellos mismos saben cuál es el origen, pero bueno, se sabe y la persona lo manifiesta que está mal. Entonces la psiconeuroinmunología lo que hace es aunar, pues eso, una visión transversal
en diferentes ámbitos profesionales, porque podemos ser profesionales expertos en psiconeuroinmunología, ya seamos médicos, psicólogos, fisioterapeutas o osteópatas, como es mi caso. Y lo que hacemos es tener una visión integrativa de cómo funciona todo el organismo, pero siempre teniendo presente al paciente. El paciente no es un enfermo, es una persona que tiene unos condicionantes de vida, que tiene una vida determinada, que tiene unas preocupaciones determinadas. Y lo que hace la psiconeuroinmunología es hacer un amplio cuestionario, preguntarle sobre todos los ámbitos de su vida, desde qué come, cómo duerme, cuáles son sus emociones, si tiene ciertas preocupaciones, cuáles son sus hábitos del día a día, cuáles son sus horarios, qué es lo que hace. Y a partir de ahí, junto con su sintomatología, o si nos aporta también alguna prueba diagnóstica, como puede ser una analítica, una resonancia, como es, yo hablo desde el ámbito en el que yo trabajo, una resonancia, cualquier otra prueba, pues a partir de ahí empezamos a ver qué es lo que le está pasando a ese paciente, pero siempre con un trasfondo de fisiología celular y de fisiología del organismo. Tenemos que conocer cómo funcionan nuestras células del organismo, cómo funciona nuestro sistema inmunitario, el sistema nervioso, porque hay una conexión muy importante entre nuestro intestino, nuestro cerebro. Por eso decías tú antes, Diamantina, que hay una conexión importante entre las emociones y el intestino. Y esa conexión es importante porque se dice que el intestino es el segundo cerebro. Y al final no es el segundo cerebro, es el primer cerebro porque es el que se forma primero en el proceso de embriogénesis. Cuando se está formando un embrión, el primer sistema nervioso que se forma es el sistema nervioso entérico, que es el que está en el aparato digestivo. Y después ya se forma el sistema nervioso central, que es el que, bueno, pues todo el mundo tiene la visión de que está aquí en el cerebro, médula espinal, etcétera. Entonces, el primer cerebro realmente sí que está en la barriga, por así decirlo. Yeah. Y de ahí que las emociones tengan esa importancia. Y siempre hemos oído decir que cuando, a lo mejor, cuando estamos en el enamoramiento, pues tenemos mariposas en el estómago. O cuando tenemos una preocupación, nos entran retortijones de barriga y ganas de ir al baño. Pues esa es la razón principal por la que tenemos que pensar que hay una relación entre el intestino y el cerebro, entre las emociones y nuestra alimentación, y que hay que tenerlo presente en un contexto en el que, en el contexto en el que vive el paciente, ¿no? Ese cliente o esa persona que llega a nuestra consulta, porque a lo mejor puede tener las mismas preocupaciones o el mismo problema que otra persona, pero sus condiciones de vida son distintas. Entonces hay que individualizar y ver cuáles son las mejores opciones terapéuticas para cada uno. Que realmente hacia ahí va la medicina ahora, ¿no? Hacia el personalizar ese tratamiento de manera de que no todos somos iguales, cada uno de nosotros somos diferentes y poder acertar más con ese tratamiento, con ese diagnóstico y con ese tratamiento hace que inclusive que ahorremos en muchísimas medicinas que a lo mejor nos tomamos y no son para nosotros, no nos sirven para nada porque al final, quizás no nos están resolviendo. Sí. No nos están resolviendo el problema porque no lo hemos visto desde un ámbito más holístico, ¿no? De que, bueno, pues a lo mejor no es lo que parece, hay otras cosas debajo de lo que estamos manifestando que no logramos que curar con ese tratamiento pues tradicional, ¿no? ¿Y cómo piensas? No, al final son parches que se van poniendo. Dime. Sí, son parches que nos van poniendo y a veces esos parches nos causan otras enfermedades y entonces ya es un ciclo que uno no sabe dónde empieza y dónde termina, ¿no? Y dónde realmente conseguir esa salud que a veces hay algunas personas que ya se resignan como tú decías, ¿no? Los etiquetamos con que es que yo tengo fibromialgia, ¿no? Es que yo estoy depresiva, y como que, bueno, ya te tienes que quedar así para toda la vida y no es verdad. Porque sí, al final es diagnosticado como un enfermo. Claro, y es más, le hace sentir como un enfermo y a veces le hace sentir como un enfermo crónico que ya no tiene ninguna posibilidad de cura, ¿no? Y entonces es como que, bueno, tengo que cargar con esta cruz durante toda mi vida cuando realmente eso es una creencia y no es verdad. Entonces también esa parte de que me quiero creer yo y realmente buscar como... Vale, tengo esta situación, pero ¿cómo puedo buscar otras alternativas que no sean las que dice todo el mundo, ¿no? Oye, Mel, ¿y cómo piensas tú que la alimentación influye en todo esto? Porque empezamos a hablar como de personas que están enfermas o que tienen algún síntoma, pero realmente nos estamos alimentando de manera consciente para tener un mejor cuerpo y que este cuerpo nos sirva de vehículo para nuestros negocios, para
emprendimientos, para nuestra vida, o lo estamos machacando un poco más de la cuenta? ¿Qué piensas tú? Bueno, en este sentido podemos interpretarlo de dos maneras. Uno, en cuanto a la alimentación consciente, ¿no? Es verdad que las pautas nutricionales que se han dado durante mucho tiempo, pues no combinan con nuestra evolución, con los años de evolución que llevamos como Homo sapiens. Y a día de hoy, alimentación consciente, pues bueno, nos venden muchos productos, ya lo digo productos porque no son alimentos, que pueden parecer saludables, que son muy buenos, que están hechos y fabricados para hacernos sentir mejor, pero al final no deja de ser más que venta. Y todo eso, todo lo que nos comemos, ya sean productos o alimentos, va a influir directamente en los bichitos que tenemos en el intestino, en nuestra microbiota. Y como hemos dicho antes, nuestro intestino es el primer cerebro, bueno, el primero o segundo cerebro. Entonces, todo lo que comamos va a ir directamente a mandar información a esa microbiota, a esas bacterias, hongos, protozoos que tenemos en el intestino. Y ellas se van a encargar de procesar esos alimentos, esa comida, y van a generar una serie de sustancias químicas, que llaman metabolitos, que van a ir al organismo. Entonces, a partir de ahí, depende de lo que comamos y de cómo reaccione nuestra microbiota, nos vamos a sentir de una manera u otra, porque se generará una actividad inflamatoria o una actividad antiinflamatoria. Si se genera una actividad antiinflamatoria, pues estaremos en las condiciones óptimas para tomar decisiones de forma consciente, igual que nos hemos alimentado de forma consciente. Pero si la alimentación que tenemos es una alimentación que está basada en muchos procesados, no comemos fruta, no comemos verdura, carnes y pescados de mala calidad, harinas refinadas, pues al final todo eso va a influir directamente en cuál va a ser la diversidad que tengamos de bacterias en nuestro intestino, y en la calidad de esos metabolitos que van a salir al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa? Que van a llegar al cerebro y se va a producir en el cerebro neuroinflamación. Nuestras neuronas se van a inflamar y vamos a tener una situación en la que podamos tener cierta neblina mental, que nos cueste pensar, que tengamos fallos de memoria, nos encontremos cansados, fatigados. Y al final todo esto es un ciclo vicioso que va a hacer que las decisiones que tomemos pensemos que son de nuestra propia cosecha, pero realmente estamos decidiendo en función de cómo nos encontramos, según estamos comiendo y según esas bacterias quieren que nos comportemos. Claro. Porque al final en el intestino es donde está nuestro sistema inmunitario, y en función de qué respuesta haya, una respuesta antiinflamatoria o una respuesta proinflamatoria, así vamos a decidir y así se va a comportar el sistema inmunitario. Va a haber eso, la cascada inflamatoria, la persona pues puede entrar en eso, pues una depresión, ansiedad, va a tener un comportamiento o una actitud un poquito más apática. Entonces, a partir de ahí y de los cargos que tenga esa persona en su día a día, podrá decidir de una manera o de otra, pero no es lo mismo decidir. Al final son decisiones, ¿no? Pero no es lo mismo decidir en una gran empresa o siendo el CEO de una empresa que a lo mejor te han puesto ahí en ese, o te han elegido como esa persona para llevar una empresa, y si tu estado inflamatorio a nivel cerebral y de intestino no es bueno, las decisiones que puedas tomar no serán a lo mejor todo lo adecuadas que tienen que ser. O incluso en la propia vida diaria de esa persona, las decisiones que pueda tomar a nivel personal, pues a lo mejor están influenciadas por todos esos metabolitos que están haciendo que esté más cansado. Cuanto más cansado estoy, menos me quiero mover, menos quiero hacer, menos quiero socializar. Y si ya a esto le sumamos que ciertas personas puedan tener un grado extra de estrés, pues ya tenemos el cóctel perfecto para tener un protocolo de neuroinflamación y de inflamación en general en el cuerpo para tener y desarrollar algún tipo de enfermedades modernas que se diagnostican a día de hoy, como puede ser una diabetes, una hipertensión, pues algún problema cardíaco, o bueno, podemos hablar incluso hasta de muchos tipos de cáncer. Sí, de hecho, yo estaba haciendo una investigación del tema del estrés porque tengo una herramienta que se llama Mapa del Estrés, y un poco para detectar, ¿no? Qué síntomas tenemos y qué causan esos síntomas, ¿no? Como para poner en un tablero en nuestra situación de estrés. Es una herramienta muy, muy aconsejable. Y leí que había 72 tipos de cáncer
que tenían que ver con el estrés. Y me pareció brutal que algo que hemos normalizado, por decirlo así, porque parece que todos tenemos que estar estresados y no pasa nada, que no nos damos cuenta de que nos estamos autoenvenenando con todos esos neurotransmisores que nosotros mismos provocamos cuando estamos en ese estado de estrés, ¿no? Y además de eso, como que, bueno, como que no pasa nada hasta que pasa algo y te diagnostican pues una enfermedad que ya te dicen pues usted tiene un tumor o tiene una hipertensión o tiene una diabetes y al final lo podías haber a lo mejor evitado siendo más consciente de todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, de verdad que el estrés, lo que más me preocupa a mí del estrés es que parece que es normal que estemos estresados todo el día y hay mecanismos de entrenamiento mental para realmente bajar ese nivel de estrés y sentirnos mucho mejor y desactivar toda esa inflamación de la que nos estás hablando, que tiene mucho que ver. Y además otra cosa que te voy a preguntar que seguro que a muchas personas les salta esta duda. Dicen, o yo he oído, que el estrés te engorda. ¿Eso es verdad? Bueno, realmente no es que engorde. Bueno, a ver, así dicho como tal, es que engorda, no lo voy a decir así porque si no luego podemos tener la excusa perfecta para decir es que yo engordo porque tengo estrés, igual que hay gente que dice que yo engordo porque tengo tiroides. Bueno, pues hay muchos factores que intervienen, ¿no? Pero sí que es cierto que el estrés, como hemos hablado antes, el estrés inflama. Y aparte el estrés, desde que, incluso en los animales, el estrés es un regulador del cuerpo. De hecho, necesitamos cierto grado de estrés para que nuestro cuerpo tenga todas las funciones en su justa medida. Pero cuando ese estrés se convierte en crónico y tiene un umbral muy alto, pues tiene ciertas repercusiones sobre el organismo y en el nuestro, el eje de estrés es el que regula cómo se reparte la energía en el cuerpo. Entonces, en momentos determinados, en momentos de peligro, nosotros en el día a día no vivimos en la selva ni en la sabana y no tenemos que salir a cazar ni nos persigue ningún depredador, pero en esos momentos sí que hay estrés. Entonces, en esos momentos se segregan ciertos neurotransmisores y sustancias químicas que nos van a hacer, pues eso, que nos pongamos en alarma, pero eso llega un momento en el que se para y el cuerpo vuelve a su funcionamiento normal y todos los órganos funcionan como deben funcionar. ¿Qué pasa si tenemos un estrés crónico mantenido? Se van a elevar los niveles de glucosa en sangre porque los únicos sistemas que no se van a quedar sin alimentarse en el cuerpo son el sistema inmunitario y el cerebro. Entonces, como el cerebro es el que está recibiendo señales de estrés y muchos órganos del cuerpo también, se va a llamar al organismo para que si no tenemos glucosa en ese momento, la fabriquemos. Entonces va a vertirse mucha glucosa al torrente sanguíneo y se van a dejar de fabricar neurotransmisores importantes como son la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina, que son sustancias que nos van a ayudar a estar más activos, más motivados y a movernos. Movernos no me refiero a solo movernos de hacer ejercicio, que seguro que haya alguien que me esté viendo y dirá, ya está Amelia diciendo que hay que moverse. No, movernos también es tomar decisiones correctamente. Movernos es decir, pues voy a tomar las riendas de mi vida, eso es, ir a la acción. Que muchas veces cuando tenemos esa inflamación y neuroinflamación no somos capaces de tomar esas decisiones porque nos falta esa motivación, esa apatía de la que hablábamos antes. Entonces, el estrés también va a afectar a cómo se produzcan las digestiones. Va a haber menos ácido clorhídrico en el estómago, por lo tanto se va a alterar la diversidad de la microbiota, vamos a tener menos variedades de familias y si se altera la diversidad de la microbiota, lo que va a pasar es que va a haber unos procesos en los que se metabolicen mejor unas sustancias que otras y podremos ser tendentes a generar algún tipo de sobrepeso, obesidad, etcétera. Pero bueno, con esto no quiero decir que sean también las bacterias las únicas causantes de obesidad. Pero bueno, que está todo relacionado. Esto podríamos estar hablando largo y tendido, pero eso, que sí que el estrés inflama. No es que engorde, pero sí que inflama. Y la inflamación lo que hace es que se va a frenar el reparto de energía por el cuerpo, se va a concentrar en el sistema inmunitario y en el cerebro y los demás órganos van a quedar un poco desabastecidos de energía. Por lo tanto, muchas funciones metabólicas y muchos centros hormonales van a quedar sin energía para funcionar. Uno de ellos, y en el caso de la mujer fundamental, es el tiroides o la tiroides, como la queréis llamar. Entonces, pues eso, se ve comprometido el reparto de energía, pero porque nuestro estilo de vida ha cambiado completamente y no nos ha dado tiempo a que nuestros genes
se adapten bueno, a este cambio de vida, y creo que es que tampoco se tienen que adaptar a lo que hablamos antes, a que haya una normalización de vivir en estrés constante. Parece que es que si no vives en estrés constante no tienes éxito en la vida y no estás haciendo bien tu trabajo ni eres exitoso en el trabajo. Así, y yo creo que el éxito es todo lo contrario, o sea, lograr el objetivo desde la calma, desde la tranquilidad y desde poder estar disfrutando de lo que estás haciendo. Sin embargo, bueno, el estrés hace también que no pensemos con claridad y por lo tanto, para mí me parece muy peligroso tomar decisiones bajo estrés, porque bajo la influencia del estrés, nuestro cerebro reptiliano no va a tomar la mejor decisión, no va a tener el tiempo necesario para analizar, para valorar cuáles Eso son es. las mejores alternativas. Y realmente, pues, si como autónomos o como pequeños empresarios, pues a lo mejor tenemos un equipo pequeño, pero si después eso se extrapola a una gran empresa donde las decisiones del CEO impactan no solamente a sus empleados, a su equipo, sino a toda la comunidad que también impacta, pues es así como que vamos a, que cómo nos podemos dar el lujo de estar mal alimentados, estresados, al cargo de otras personas, ¿no? Porque al final estamos como en la dirección de otras personas. Así que, bueno, aparte de la comida, de qué alimentos nosotros valoremos más que otros, también tiene que ver con también nuestra gestión emocional, ¿no? De cómo gestionar eso que nos pasa Por supuesto. para que las cosas vayan mejor y no tengamos que ir todo el tiempo en ese nivel de estrés. ¿Qué sustancias o qué alimentos quizás o qué cosas que hay ahora en nuestro esquema de alimentación quizás nos están haciendo un daño y no somos conscientes porque no conocemos qué puede estar pasando, ¿no? Yo sé que hay ciertas sustancias que se le agregan a alimentos procesados que te pueden estar influyendo en tu proceso, en tus hormonas, en tu sistema endocrino. Háblanos un poquito de eso, que a lo mejor sin entrar en mucho detalle, pero para que sepamos que eso está ahí y qué podemos hacer para evitarlo, ¿no? Al final vivimos en un sitio donde tenemos el campo como muy cerca y yo creo que de eso sí nos podríamos aprovechar, ¿no? Para alimentarnos mejor. Sí, mira, la palabra que tú has dicho antes, que es sustancias que se agregan a los productos procesados, ya quienes me conocen saben que yo les digo que no productos, sino alimentos, lo que se ha comido durante toda la vida. Yo pongo de ejemplo siempre a mi abuela. Mi abuela tenía su casa, su familia, y cocinaba lo que había, que a lo mejor no era lo más adecuado en aquel momento porque, bueno, pues pasaban su cierta precariedad por el momento en el que vivían, pero bueno, eran alimentos. Y yo a lo largo de mi vida ha habido muchas cosas procesadas que no he comido, pero ya porque procesado ya ha pasado por la industria. Entonces la industria va a agregar, bueno, pues todas esas E's que vemos en las vueltas de los paquetes, ¿no? Que vienen los ingredientes y vienen muchos estabilizantes, saborizantes, etcétera. Y respecto a eso, muchos productos que hablaba antes que están hechos como supuestamente para hacernos bien, para hacernos sentir mejor, todos los yogures 00, los que son para mujeres que son de color rosa, etcétera, pues le van a quitar las grasas naturales que tiene la leche, por ejemplo, y le van a añadir otras cosas, porque si yo le quito la grasa, le quito el azúcar, le quito todo, al final no sabe a nada y no va a ser algo que se venda, no va a tener palatabilidad. Por lo tanto, le voy a añadir otras sustancias que nos hagan ser dependientes o, bueno, o que nos hagan, nos generen esa apetencia por comer ese alimento. Y se tiende en la era en la que vivimos rápido, pues a comer alimentos procesados, comemos mal, no tenemos tiempo de cocinar y al final, pues eso repercute mucho en cómo se van a nutrir nuestras células. Y aparte también, hoy en día, por mucho que comamos verdura y fruta, estamos en una agricultura extensiva, en una ganadería extensiva, que está todo orientado al consumo, al capitalismo, y lo que interesa es vender. Y cuanto más cantidad, mejor. Por lo tanto, hay que producir mucho. Si queremos producir mucho, pues se echan en las tierras fertilizantes, sustancias químicas para que no crezcan malas hierbas, a los animales se les da antibióticos, se los estabula para que comen cereales que están tratados en esas tierras con fertilizantes. Entonces, al final, estamos comiendo muchas sustancias que por mucho que digamos voy a ir al supermercado y voy a comprar un calabacín,
Bueno, pues ese calabacín, uno, está creciendo en una tierra que seguramente sea pobre en minerales porque está saturada de tanta agricultura. Dos, está rociada con fertilizantes y ha crecido en una tierra que está nutrida con químicos. Entonces, bueno, que sí, que es mejor comer ese calabacín que comerme un producto procesado, por supuesto, pero que tenemos que ser conscientes que en el mundo en el que vivimos, en el que prima la economía y la producción masiva, todo el campo y toda la ganadería están contaminados y eso nos lo estamos comiendo. Por lo tanto, muchas de las enfermedades ya aparecen por eso que nos comemos, que no sabemos, que creemos que está bien, pero no está bien porque lleva esas sustancias químicas que ya nos hacen daño de por sí. Entonces, si hay una persona que tenga de base una alteración genética y sea predisponente a desarrollar una enfermedad, o personas que tengan ya una enfermedad diagnosticada y desarrollada, puede hacer que, en vez de mantenerse en stand-by y encontrarse bien, pueda avanzar y que el desarrollo sea mucho más rápido. Estas sustancias químicas están dentro de los disruptores endocrinos. Es un disruptor endocrino que en el caso de la mujer es mucho más importante que en el del hombre, aunque en el hombre también, pero en la mujer los disruptores endocrinos son muy, muy importantes porque muchas enfermedades que hay hoy en día son hormonodependientes, sobre todo enfermedades metabólicas. Y si ya, punto número 1, comemos regular, pues ya tenemos una puerta abierta. 2, las mujeres en el tema de cosméticos, perfumes, colonias, hay muchos disruptores endocrinos. Los que sean papás y compren productos para bebés, siempre ponen sin BPA, pues es el bisfenol, es un tipo de plástico que también tiene disruptores endocrinos. Entonces, estamos rodeados, los productos de limpieza, por ejemplo, la contaminación ambiental, la ropa, todo tiene sustancias que alteran nuestra base natural y, bueno, dependiendo de en qué situación se encuentre cada persona, tendremos que ser más conscientes y tener que poner más límites a esos disruptores endocrinos y a esas sustancias que nos están alterando. Claro, y bueno, ya sabemos cómo está el mundo, ya sabemos que no podemos controlarlo todo. Realmente, ¿qué consejos nos podrías dar para mantener nuestra salud, los que la tengamos, gracias a Dios, o los que, bueno, pues tengan alguna deficiencia en ello? ¿Qué consejos básicos deberíamos tener para que en este mundo en el que vivimos podamos preservar nuestra salud la mayor cantidad de tiempo posible? Porque al final nuestra salud y nuestra capacidad de sentirnos bien va a hacer que nuestros negocios también vayan bien y toda nuestra familia también esté bien. Entonces, realmente yo a veces pregunto a las personas con las que trabajo, si tú por ese estrés te enfermas, vas a ser otro problema más para tu familia. Entonces, a ver, por responsabilidad tuya tienes que mantenerte sano, porque si no va a ser otro problema más, ¿no? Al final, si cada uno de nosotros piensa a su alrededor y dice, uy, si yo me pongo malo y si yo estoy enfermo, ¿cómo le voy a complicar la vida a los demás, no? Aparte de que voy a dejar de hacer lo que me corresponde, los demás van a tener que dejar de hacer parte para cuidarme, con lo cual, bueno, pues voy a crear un problema sin necesidad. Entonces, ¿qué nos podrías decir así? Consejos muy de andar por casa, pero que podamos poner en marcha para sentirnos mejor, para ser más saludables. Pues uno, alimentarnos bien. O sea, ya si voy a la compra voy a intentar obviar el comprar productos procesados, cosas que estén envasadas en plásticos. Todo lo que venga envasado ya no es un alimento. Entonces vamos a comer cosas que vengan de la tierra, del mar, de los árboles. Yo cuando le digo, me dice la gente, ¿por qué no comes esto? Le digo, ¿de qué árbol crece? ¿De qué tierra sale? ¿De qué animal viene? De ninguno. Entonces, vamos a intentar eso. En la alimentación no nos vamos a volver locos, pero bueno, comer alimentos y no productos, ¿vale? Intentar comer, pues, los nutrientes que necesitamos, minerales, vitaminas, proteínas, hidratos de carbono que no sean de cereales refinados y harinas refinadas. Me refiero a verduras y frutas, ¿vale? Uh-huh. Y fundamental en el momento en el que vivimos, moverse. Moverse porque cada día hay más gente sedentaria que no hace ningún tipo de ejercicio y no me refiero a que hagamos ejercicio de alta intensidad, movernos y no vale solo caminar. Pero bueno, que si es lo primero que vamos a hacer
en vez de estar sentados en el sofá, me vale, es eso, iniciarnos a la acción, a movernos de la manera que sea, o a tomar una decisión de, pues tengo un problema en el trabajo y a lo mejor es ese trabajo el que me está amargando la vida, o tengo un problema con una persona y tengo que solucionarlo y eliminar a esa persona de la vida, porque a lo mejor a partir de ese momento te va a ir mejor la vida. Entonces, tomar decisiones conscientes, ya sea en el ámbito que sea, practicar algún tipo de ejercicio, moverse, por lo que tú decías, ya no solo por no ser una carga para los demás, sino por ti mismo, porque te vas a encontrar bien. Porque si, por ejemplo, me encuentro apático y no tengo ganas de hacer nada, si hago ejercicio, se va a segregar serotonina, dopamina, me voy a encontrar mejor. Mucha gente después de hacer ejercicio me dice, es que yo me encuentro fenomenal. Pues claro que sí. Y sobre todo, si tengo estrés, un estrés constante, voy a practicar un poco de ejercicio, que es un estrés bueno, es un estrés hormético, para intentar regular. Entonces, cada uno dentro de su estilo de vida, de los quehaceres que tenga y de las preocupaciones que tenga, pues que intente regularlo, pero sobre todo, alimentarse bien y moverse. Y alimentarse bien y moverse. Para alimentarnos bien, con los consejos de Mel, ya tenemos, ya si le hiciéramos caso a un poquito de los consejos, ya iríamos mejor. Y movernos también lo podemos hacer en su espacio, que es un espacio fantástico para podernos entrenar. Y si no, bueno, como dice Mel, empezamos a caminar y después ya vamos viendo qué otras cosas podemos hacer. Mi experiencia es que mi día cambia cuando yo hago ejercicio por la mañana. Es como que me pusieran una inyección de energía y todo el día tengo más claridad y sé que, bueno, estoy consiguiendo las cosas, no sé, es como encender ese interruptor de la energía y poder llevar el día mejor y sobre todo cuando, bueno, tenemos muchas cosas que hacer y necesitamos que nuestro cuerpo, pues, nos acompañe por lo menos hasta las 10 de la noche, que esté más o menos en un nivel de energía aceptable. ¿Tienes un método? ¿Tienes dónde podemos contactarte? ¿Cómo podemos hacerte una consulta si sentimos que tenemos alguna necesidad que tú nos puedas ayudar? Cuéntanos dónde te encontramos. Pues sí, trabajo en Espacio Enco, que estamos en Filiberto Villalobos 80, en la segunda planta, y tengo mi propio método que se llama Método Enco y está basado pues en lo que hablamos antes de un método holístico, de devolver al cuerpo lo natural, de que esa persona sea la que se encargue, ¿no? Aunque yo le ayude, pero tiene que nacer de la propia persona y que ella sepa que dentro de sí misma hay las capacidades suficientes como para poder abordar y solucionar el problema. Y bueno, me podéis contactar también por Instagram, también sale mi número de teléfono y estaré encantada de ayudaros en todo lo que os pueda ayudar, que a veces os puede parecer una tontería y puedes decir, ¿y cómo me va a ayudarme a solucionar esto? Pues bueno, pues pregúntame y vemos qué se puede hacer, que seguro que algo se puede hacer. Seguro que sí. Oye, una curiosidad, ¿qué significa ENCO? Cuéntanos qué significa, de dónde sale esa palabra, porque me llama la atención y seguro que a las personas que están también cuando vean la entrevista, pues quieren saber qué significa. Enko es una palabra de origen japonés que busca eso, ¿no? De sacar el máximo potencial de una persona, pero una vez que sacas ese potencial de la persona, ya no hay vuelta atrás. Inicia un cambio, es como una mariposa que pasa de gusano de seda a mariposa, pues es lo mismo. Esa persona encuentra su hueco, su manera de progresar y de salir de un problema o de avanzar en ejercicio, por ejemplo, y a través de ayuda, de las terapias que elija, va a ir evolucionando, pero ya va a llegar a un punto en el que ya no hay vuelta atrás, que es lo que a mí me interesa y lo que yo busco, que esa persona encuentre una solución, pero que no sea una solución momentánea, sino que se convierta en su estilo de vida, que forme parte de su vida y de su ser interno, que al final tenemos todas las herramientas dentro para hacerlo y solo a veces necesitamos a alguien que nos ayude a arañar y a buscarlas. Sí, que al final entonces tú igual que yo trabajamos en procesos de transformación, ¿no? De que las personas cuando tengamos la suerte de trabajar con ellas para una o por otra cosa, pues tengamos esa posibilidad de pasar de un estado a otro y que no sea reversible para atrás, o sea, que ya no puedas ir más para atrás, que sea siempre hacia adelante y hacia avanzar. Bueno, Eso por, es. por la hora generalmente estamos aquí media horita tomándonos un café con nuestra invitada. Quiero agradecer a Mel, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, que seguramente, bueno, a algunas personas le ha puesto a pensar y a ver
realmente está influyendo y cómo están llevando su vida y cómo pueden mejorarla, que se trata de eso. Nuestro espacio es para eso, para darle cabida bueno, a tantas cosas que no sabemos a profundidad y traer aquí a esas expertas que nos puedan ir dando unas pequeñas clases de las cosas que podemos incorporar en nuestra vida. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que está Gracias a siempre ti por invitarme. súper complicada, pero bueno, lo hemos conseguido a pesar de la semana. Y Y bueno, la semana que 30 viene, minutitos nos sacamos. sí, y la semana que viene vamos a tener una entrevista con una persona que va a estar fuera de España, ya nos enseñará dónde está y nos va a hablar de eso que tanto nos gusta a las personas, que es disfrutar, ¿no? Disfrutar de la vida en otros sitios y ampliar nuestros horizontes. Así que no os lo perdáis, ya estad atentos al cartel, que siempre lo ponemos jueves o viernes, o miércoles o jueves. Y bueno, nada más decir a las personas que están ahí que gracias que nos han acompañado, y a las que no lo han podido Gracias a ver, pues lo todos. verán grabado o lo tienen en el canal de YouTube. Posiblemente mañana ya esté en el canal de YouTube y ahí pueden revisar todos los viernes con Diamantina por si hay alguno que se han perdido y les interesa el tema, pues todos están en el canal de YouTube. Muchísimas gracias y bueno, Gracias. empezaremos a hacer más caso a tu sugerencia cuando vayamos a la lista de la compra Con un poquito que hagamos, seguro que vemos resultados. o Gracias cuando por empiece el haberme día. invitado, Diamantina. De nada, Mel. Gracias a ti por estar. Gracias a todos por estar allí. Gracias. Hasta Buena luego. tarde a todos. Gracias.